Canal Vive presenta, con el auspicio de Arepas en Chile, como hecho en casa. Águila Express, con nosotros tu encomienda de que llega, llega. Hipermalt, el auténtico sabor de la malta, ha llegado a Chile. Smootix, ven a disfrutar Smootix y Milkshake. Entre Panas, los más ricos sándwiches para compartir. Mr. Chef, la fusión perfecta entre Venezuela y México. Macizos, ven a conocer y disfrutar Macizos Fast Food. Sabor andino venezolano, el auténtico sabor de Venezuela. El Vino Tinto, el primer periódico venezolano en Chile. Sin fronteras. Buenas tardes a toda la comunidad migrante que se encuentra acá en Chile. Bienvenido a su programa Sin Fronteras. Hoy vamos a tocar un tema bastante delicado y muy puntual sobre una marcha que se convocó para el 11 de este mes. Así es. Y estoy aquí con el más indicado para que nos guíe sobre este tema, el abogado Isidro. Juan Carlos Espinosa. ¿Cómo estás? Juan Carlos, el tema es bastante delicado, el tema es bastante frágil y hay un barniz entre hacer lo correcto y lo que crees que es correcto. Claro. A ver, yo te diría primero que todo que te doy las gracias por estar acá. Considero además que poder conversar sobre estos temas es muy sano y sobre todo en este contexto o en esta plataforma y en este espacio, porque no podemos nosotros estar ajenos como programa Sin Fronteras a realizar un análisis técnico de esta situación que está ocurriendo en la realidad, tomando en consideración que de suyo somos un programa que tiene por objetivo establecer bases de ayuda para toda la comunidad migrante. Yo te diría que esta es una situación que hay que ver desde dos puntos de vista. Por un lado existe el derecho a la libertad de expresión que las personas puedan llegar a tener, ¿cierto? Y por otro lado existen las limitaciones que este derecho pueda tener y limitaciones que no solamente van a ser dirigidas a este derecho a la expresión o a la libertad de expresión, sino que también las legítimas limitaciones que se pueden hacer al derecho a emigrar. ¿Por qué te lo digo? Porque hace ya meses atrás se discutió y este gobierno fue muy enfático en señalar de que el derecho a emigrar no era un derecho fundamental, no era un derecho esencial que emane de la persona humana. Es un tema discutible, la dogmática constitucional lo ha discutido desde hace ya tiempo, pero el punto es que Chile creo que ha tomado decisiones correctas en la materia más allá de establecer que sea o no un derecho fundamental emigrar. Lo que ha hecho es establecer limitaciones. Yo en mi caso personal considero que sí es un derecho fundamental emigrar y lo que ha hecho Chile es tomar decisiones fundamentales en cuanto a la limitación de este derecho, estableciendo legítimamente ciertas condiciones para que las personas puedan entrar. Se ha establecido de que queremos un vecindario tranquilo, de que queremos tener una casa provista de personas que vengan a ayudar, que vengan a cooperar y que vengan, ¿cierto?, a aportar, y por lo tanto limitaciones prácticas como por ejemplo exigir un certificado de antecedentes sin anotaciones, por ejemplo, me parecen a mí limitaciones muy legítimas. Ahora, por otro lado, tenemos el derecho a la libertad de expresión. Todas las personas, y de hecho nuestra carta fundamental, que de hecho yo la tengo acá, ¿cierto?, la Constitución Política de la República de Chile en su texto formal interno establece en su artículo 19 número 12 que todas las personas tienen el derecho para emitir opinión y para emitir información, bajo cualquier medio, ¿cierto?, y sin ningún tipo de censura previa. Pero, ojo, siempre sin perjuicio de los delitos o abusos que se puedan cometer en el ejercicio de estas libertades. Entonces, ¿por qué me refiero a esto? Porque todos los derechos fundamentales y la libertad de expresión no está ajena a esta situación que yo voy a comentar. Están delimitados y tienen limitaciones. Ya hablábamos de las limitaciones legítimas que se pueden hacer al derecho a migrar. También existen las delimitaciones que corresponden a establecer cuál es el núcleo central de un derecho. Y el núcleo central que tiene el derecho a emitir información o emitir opinión o a libertad de expresión corresponde al núcleo en donde las vejaciones, los discursos de odio o las injurias que yo puedo acometer en contra de otro están fuera. Por lo tanto, mi opinión personal y técnica como abogado, y de la cual me hago cargo de manera muy responsable, es que este tipo de marchas, como la del Partido Social Patriota, más bien son marchas que tienen por objetivo el esparcir un discurso más bien de odio e incluso me atrevería a decir que tienen
tintes de ignorancia bastante sustantivos, porque no existen en los estudios que se manejan acá en Chile ningún estudio objetivo o base objetiva para decir, por ejemplo, o para realmente afirmar que son verdad parte de las fundamentaciones de la marcha, como decir, por ejemplo, que gran parte de la comunidad inmigrante está cometiendo actualmente delitos, por ejemplo, o para decir que gran parte de la comunidad inmigrante está aprovechándose o haciendo abuso del acceso a la salud pública en Chile, por ejemplo, o que gran parte de la comunidad inmigrante se encuentra, por ejemplo, para decirlo de manera coloquial, quitando de los trabajos a los chilenos. Por lo tanto, permitir este tipo de manifestaciones viene a ser una carta blanca derechamente para la discriminación. Y de hecho, es más, nosotros en nuestro país tenemos una ley especial, que es la denominada Ley Antidiscriminación, conocida comúnmente como la Ley Zamudio, que de hecho sanciona, castiga a cualquier tipo de discriminación que se haga precisamente por etnia, raza o por nacionalidad. ¿Ya? Juan Carlos, el basamento jurídico y legal está perfecto, está perfectamente estructurado y hay leyes que se emiten y tienen que cumplirse. Pero ahora vamos a lo visceral, vamos a la sociedad. El castigo político se aplica con normativas o sanciones, pero el castigo social hacia el repudio de una comunidad migrante, donde ciertos elementos vienen a delinquir, ciertos elementos vienen a ensuciar la sociedad chilena. ¿Cómo haces para que el ciudadano chileno no reaccione visceralmente cuando ve que hay una invasión a su privacidad, a su lealtad, a su confianza, cuando ve que a quien le está abriendo las puertas de su país, algunos, no todos, pero algunos, pero esos algunos para ellos se convierten en todos, porque es una etiqueta global, porque si nos pasara a nosotros en Venezuela, y lo digo porque en esta marcha están metidos también los venezolanos, o sea, hay un repudio a esa comunidad venezolana que está faltándole el respeto a Chile, delinquiendo, haciendo ventas ilegales en la calle, o sea, ¿cómo manejamos eso cuando yo como ciudadano veo que hay un venezolano robando, hay un venezolano delinquiendo, hay un venezolano que está en un sitio donde no puede vender legalmente? Y yo digo, ¿hasta cuándo se permite esto? O sea, ¿hasta cuándo invaden nuestro espacio? Invaden lo que nosotros le estamos dando a los venezolanos para que evolucionen, pero ahora me están ensuciando el país. Mira, yo creo que la pregunta que tú me realizas es muy atingente y pasa. Yo he escuchado a muchas personas y me han hecho a mí la pregunta muchas veces, pero yo frente a esa pregunta respondo con otra interrogante. Yo te pregunto, todo eso que tú ves en ciertos y determinados y específicos inmigrantes, ¿no son situaciones que también son replicadas y que realizan, y de hecho en mucha mayor masa, ciudadanos chilenos? O sea, estamos hablando de fenómenos. El fenómeno de la delincuencia, el fenómeno, por ejemplo, de el irrespeto, el fenómeno, por ejemplo, de pasar por encima de otro, de la dignidad del otro, ¿bien? Ese tipo de situaciones no se dan solamente con los inmigrantes, se dan con personas nacionales y con inmigrantes. El punto, creo yo, tiene que ver con la reacción que las personas toman. El por qué entender que como la persona es inmigrante, inmediatamente entonces nosotros tenemos que tomar políticas que planteen un límite certero a la entrada de otras personas. Lo que yo creo que se realiza en ese sentido es una suerte de generalización, porque cuando las personas cometen este tipo de hechos delictuales o este tipo de hechos ilícitos, por no generalizar con el ámbito del delito, las instituciones en Chile funcionan. De hecho, en Chile el derecho punitivo, ¿cierto?, y los tribunales de justicia con competencia en lo criminal sancionan con igualdad, ¿cierto?, de armas y dentro de un debido proceso a personas tanto nacionales como extranjeras. Y los estudios objetivos establecen que la población penal en Chile de carácter inmigrante corresponde al 1%. Por lo tanto, nosotros, en vez de preocuparnos del fenómeno delictual como un todo, estamos preocupados, ¿cierto?, de esa minoría que por ser inmigrante parece entonces que realizar el delito es más grave. Pero entonces ahí está el punto. Aquí hay dos cosas que debatir, porque poniéndolo en ese contexto, en nuestra casa, nuestros hijos, primos o familiares pueden romper un vaso y hay un castigo, hay una sanción, pero estamos entre familias. Pero si viene una persona de afuera, viene y rompe un vaso, el peso de la sanción es doble. Porque yo te abro la puerta de mi casa, te doy el pase y tú vienes a romperme los vasos, vienes a ensuciarme la casa. Es distinto, la reacción por eso es distinta. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Porque es como si fue... A ver,
Yo entiendo aquello que tú me dices. Sin perjuicio de eso, nosotros entendemos de que las normas de convivencia social son normas de convivencia social que se aplican a todas las personas. Pero es que están diciendo Chile es de los chilenos. Es como pasó en Panamá también. Panamá es para los panameños. ¿Por qué? Porque hubo una oleada, y me perdonan la comunidad venezolana, pero hay que abrir los ojos ante una problemática que está generalizada y globalizada. Que muchas de las personas que fueron en la primera oleada a Panamá fueron a delinquir, fueron a blanquear cuentas, fueron a lavar dinero. Y por eso entonces, hubo mucha prostitución también. Y por eso entonces existen las fronteras. Si lo que nosotros estamos planteando, o lo que yo planteo en realidad con total responsabilidad, repito, no es que los países dejen de tener fronteras. Yo creo, en mi postura como abogado, en mi postura técnica, de que el derecho a la inmigración existe. Y la Convención Americana de Derechos Humanos así también lo ha establecido. Otra cosa es que no existan fronteras. Y ese derecho humano, por lo tanto, al existir fronteras, legítimamente puede ser limitado. Y esa limitación supone establecer ciertas condiciones para que las personas que entren cumplan con ciertos requisitos y no se produzca la situación que tú planteas. Pero es que hay gente que entra con los requisitos perfectos y con un antecedente penal limpio, pero entonces, cuando llegan aquí... Pero es que entonces la pregunta es, ¿hay que agudizar los mecanismos de control de las limitaciones que establece la autoridad pública? ¿O hay que salir a marchar entonces porque no entre ningún inmigrante? Yo pienso que debería haber una fiscalización bastante sustancial y muy exhaustiva con las personas que están faltando en la parte jurídica y legal en el comportamiento social que se encuentra acá en Chile siendo migrante. Y yo estoy de acuerdo. Creo que hay que realizar ese mecanismo de control exhaustivo. Creo que tiene que ser pormenorizado, pero de ahí a marchar para que las personas de otras nacionalidades no entren a Chile y, como se ha planteado, derechamente cerrar la frontera, me parece un despropósito, porque la gran mayoría de personas que vienen no vienen en ese plan y de hecho no delinquen. De hecho, tú estás ahora en este programa de televisión, digamos, conversando aquí conmigo, que de hecho somos muy amigos, ¿cierto? Y yo no tengo ningún problema, ni tú tienes ningún problema conmigo, ¿cierto? Y en ese sentido, creo yo que tu situación se replica con la gran mayoría de personas que vienen acá a Chile, que vienen a aportar. Por lo tanto, yo no puedo legislar, no puedo realizar políticas públicas tomando en consideración la situación minoritaria, sino que debo atacar la situación minoritaria, pero la política pública como visión general tiene que ser a través de la postura mayor. Ese es en definitiva el argumento que yo tengo. ¿Cómo estar en desacuerdo? Es un tema discutible, pero lo que yo creo que no podemos transar es que desde un discurso de la ignorancia crear o legitimar en definitiva la xenofobia. Nosotros vamos a unos pequeños comerciales y seguimos debatiendo sobre este tema que es bastante delicado y sensible. Ya regresamos. No supe qué hacer, es la forma en que camino. Ya volvemos. Estamos de vuelta. No supe qué hacer, es la forma en que...
Bueno, ya nosotros regresamos de comerciales y antes de seguir con el tema, quiero recordarles las redes sociales que estamos en Instagram como @sinfronteras.cl para que nos escriban allí y nos den su punto de vista de lo que se está hablando hoy acá. Ahora, Juan Carlos. Antes de eso, yo también quiero recordar Bueno, que las personas nos sigan escribiendo Cierto. a contacto@desafiolegal.cl y también que visiten nuestro perfil en Instagram. Nos pueden escribir también ahí a Grupo Desafío Legal, @Grupo Desafío Legal en Instagram. También para que nos escriban ahí desde ahí. Yo creo que con este tema se van a llenar ambos Instagram se van a llenar de... Yo creo, y me parece muy bien porque este es un tema que hay que debatir, que hay que discutir, porque yo además soy de la idea de que todos estos temas que son álgidos, que son muy relevantes a nivel social, hay que atacarlos inmediatamente desde el debate, pero desde su origen. Se está generando esta célula, se está generando este origen que a mí mover las cosas es xenófobo, que a mí mover las cosas parte de una base de ignorancia o sesga un poquito los datos duros. Entonces yo creo que el debate que va a apagar el fuego tiene que empezar ahora. Entonces, en buena hora que estemos conversando de esto, y sí. Yo, personalmente, yo me hago cargo y responsable de cada opinión emitida. No lo estoy haciendo por toda la comunidad venezolana, lo hago por mí mismo, porque son puntos de vista que tengo y son cosas que yo mismo critico, porque hay muchos venezolanos, y puede ser en cualquier nacionalidad, que no le gusta que le digan lo que no quiere escuchar. Desde luego. Pero hubo un fenómeno en Venezuela con los médicos cubanos que se dio hace un tiempo cuando Chávez hizo el trance con Cuba, de petróleo, más médicos cubanos. Entonces muchos venezolanos sufren de mente corta porque muchos de esos cubanos también fueron víctimas de esa negociación entre ambos países. ¿Y qué sucedió? Que el venezolano cuando iba a los CDI, hubo ese fenómeno muy violento que le decían: regrésate a tu país, viniste a quitarnos el trabajo, viniste a comernos nuestra comida, cubano, regrésate a tu país. Entonces ahora la xenofobia en su concepto pleno, no creo que se adapte al criterio del venezolano, que lo está tomando como moda o como cualquier reacción adversa a su comportamiento, creyendo que es correcto. Dice que es xenofobia, porque hay un caso en Colombia que vi en un video donde una venezolana agarra el teléfono y dice: xenofobia, los guardias no me dejan comer acá, y los guardias detrás le decían: señorita, lea, no está permitido ingerir alimentos dentro del terminal. Xenofobia. Un uso instrumental. Entonces, si tú estás leyendo que la ley de ese país, que no es el tuyo, te dicta que tú no puedes ingerir alimentos, como tú desafías, comes, levantas el teléfono y dices que es xenofobia. Claro. Como acá, como en Perú también, que hay muchos venezolanos, no digo todos, pero hay células de venezolanos que están robando. Agarraron a un grupo de venezolanos muy peligroso en Perú, y cuando los agarran dice que es xenofobia. O sea, me perdona la comunidad venezolana, pero aquí no está permitido ventas de alimentos que no tengan permiso. Entonces, cuando tú ves a un venezolano que se lo está llevando los carabineros, le está quitando el carrito, es xenofobia. Mira, yo entiendo lo que tú me dices, pero sí tengo una discrepancia. En Chile no existe o no han existido acciones tendientes a enarbolar la bandera de la xenofobia como una muestra de defensa a algún tipo de ataque o algún tipo de llamada a terreno por alguna situación que raya lo delictual o que, no siendo delictual, supone atentar contra la normativa vigente. Ahora, yo considero que lo que tú me planteas es sumamente legítimo, sumamente válido. Yo estoy también de acuerdo en que si una persona llega acá a Chile tiene que cumplir con la normativa vigente, y que si por ejemplo una persona quiere vender, por ejemplo, comida, ¿cierto? O quiere vender algún tipo de producto y tiene que someterse a algún tipo de control, o lo debe hacer de cierta manera, o sacar patente, por ejemplo, tramitar una, debe hacerlo como todas las personas en Chile tienen la obligatoriedad de completar. Ahora, otra cosa distinta es que estos problemas supongan realmente una problemática profunda, muy sustancial, y que nosotros tengamos que atacar con el cierre de la frontera. Todos los elementos o ejemplos que tú me has dado más bien corresponden a elementos de carácter aislado. Pueden ser varios, digamos, pueden ser de distinta naturaleza, pero son hechos aislados, y además de ser aislados, son elementos que no comprometen gravemente la institucionalidad nacional, ni que tampoco se reflejan de una manera grandilocuente en las estadísticas delictuales, por ejemplo.
ni tampoco suponen la creación, por ejemplo, de una red, ya sea de drogadicción, por ejemplo, de carácter delictual, o que afecten el devenir de la República. Por lo tanto, estos hechos aislados, que yo estoy de acuerdo contigo, corresponden a un irrespeto a la normativa, tienen que ser atacados con la normativa institucional vigente. De hecho, así son. Estas personas son fiscalizadas, estas fiscalizaciones surte efecto y son clausurados a esos tipos de locales, por ejemplo. La persona que comete un delito siendo extranjera se somete a los tribunales con competencia criminal, la persona sancionada según las reglas generales, y el devenir de la ciudadanía chilena no tiene ningún tipo de diferencia o ningún tipo de cambio con la entrada de la inmigración en Chile. No existe una situación profunda, sustantiva, que implique que se tome una medida que para mí es de última ratio. ¿Cuál? Cerrar las fronteras. Por lo tanto, en ese orden de cosas, no nos queda sino concluir que este tipo de manifestaciones son manifestaciones que corresponden a una sobrereacción y que corresponden a una manifestación, vuelvo a repetir, me hago responsable, desde la ignorancia. Y además me parece a mí que esa acomodaticia ya además se está aprovechando una coyuntura. Como existe una entrada importante de personas extranjeras y una migración relevante, y existe además un gobierno que ha establecido limitaciones legítimas, me parece a mí que esta coyuntura ha sido aprovechada por ciertos grupos más bien radicales que establecen que estas medidas de última ratio son medidas que debiesen tomarse, intentando hacer creer a la población de que realmente estamos en un problema que en rigor no existe. Nosotros como venezolanos, la mayoría venimos a aportar y hacer las cosas como deben ser. Pero en el marco o en el basamento jurídico, legal y probatorio, ¿cómo tú le pruebas, cómo tú le dices a la sociedad chilena cuando ve a 5 venezolanos robando, cuando ve a 5 venezolanos vendiendo? Y hablo del chileno, que es muy nacionalista, muy conservador y nunca ha visto eso, porque si un chileno ve a otro chileno vendiendo en la calle, es chileno. O sea, vamos a la parte visceral, a la parte... Ya, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Ojo, porque aquí Chile no podemos nosotros soslayar que lamentablemente, pese a tener una identidad importante, cuando estamos, por ejemplo, enfrentados a catástrofes naturales, por ejemplo, y es un país que se precia de ser solidario, de ayudarse, y que siempre está en pos de levantarse frente a situaciones que lo ponen de rodillas, no es menos cierto que Chile es un país en donde la segregación, donde la cultura de los pueblos originarios, por ejemplo, es invisibilizada, por ejemplo, en donde la pobreza es castigada, y por lo demás un país pero absolutamente clasista. Por lo tanto, que una persona me diga a mí de que si un chileno ve a otro que realiza alguna cuestión que atenta contra la normativa, le parece que es un chileno así que no pasa nada, me parece a mí, digamos, un desconocimiento de la realidad nacional, puesto que eso no es así. De hecho, en Chile, lamentablemente, seguimos, y eso me parece a mí lamentable desde mi punto de vista personal, seguimos nosotros funcionando desde este prisma del slavery, que se llama la doctrina antigua, esto de etiquetar a las personas, de que esto es una lucha contra los buenos contra los malos, de decir, por ejemplo, las personas que pasan por el sistema procesal penal, por ejemplo, son personas malas, y el sistema procesal penal está hecho para ellos, y el sistema procesal penal no está hecho para mí, porque yo no voy a pasar por ese sistema. Entonces, ojalá que ese sistema sea lo más duro posible, cuando en realidad uno debiese pensar que el sistema procesal penal está hecho para las personas, que el delito, por lo demás, es una cuestión tremendamente social, que si hay sociedad, hay delito, evidentemente es negativo, pero en la sociedad es caldo de cultivo para que esto suceda, y que nadie está libre, y que todas las personas pueden pasar eventualmente por un sistema procesal penal, y que el sistema procesal penal tiene que guardar todas las garantías para que realmente exista un debido proceso. Eso es lo que realmente está sucediendo en Chile con los inmigrantes. Pero eso es Chile. Eso es Chile, y Chile hace con el chileno lo que le conviene o como se trance o como tú quieras, pero es Chile. O sea, esas son las leyes y como ve el chileno al otro chileno. Ahora, pero esas mismas leyes son las que se aplican a los inmigrantes. Pero yo estoy hablando del otro lado. Si Chile se maneja así, imagínate cómo quedamos nosotros o algunos que rompen la ley con el chileno, porque venimos afuera. Es como que el chileno vaya a Venezuela. Tal vez en Venezuela tenemos nuestra problemática, pero si viene un chileno a hacer lo que nosotros no hacemos o a delinquir, el peso es doble, porque vienes de afuera. A eso voy. O sea, Chile tiene sus problemas, Chile tiene sus coyunturas y todo, pero es Chile, es el ecosistema donde se ha manejado Chile. Pero y la pregunta ¿es legítima la generalización? ¿Es legítimo ese peso doble? Porque tú argumentas o me argumentas a mí que existe un peso doble, dando por sentado de que es legítimo que exista. Yo tengo una postura distinta a la tuya. Pero es que nosotros en Venezuela lo aplicábamos. Nosotros en Venezuela de repente, hasta con los mismos venezolanos, cuando... Eso no quiere decir que esté bien.
Es que no estoy diciendo que esté bien, para nada. Pero cuando nosotros estamos en Venezuela y veíamos a los chavistas, ya nosotros estamos haciendo xenofobia contra nosotros mismos. Porque él es chavista, él no es venezolano, sino que es el que está contribuyendo a la muerte, está contribuyendo al hambre, está contribuyendo a que el país se venga abajo. Ya hay una xenofobia interna. Entonces la consecuencia de lo que tú mismo me estás planteando es que cuando el tejido social se rompe y en se una pudre, estructura se rompe y se pudre, como dices tú, lo único que crea es segregación y lo único que crea es persecución entre las personas que habitan una misma zona. Entonces creo yo que el realizar este tipo de manifestaciones, este tipo de marcha, no contribuye a la institucionalidad chilena. Al contrario, contribuye a segregar, a romper y a pudrir más aún el tejido social. Para nadie es un secreto que Chile es la tapa del frasco en Latinoamérica y todo el que está emigrando de Venezuela quiere llegar a Chile por la evolución, por las oportunidades. Pero sí hay que decirlo que el venezolano tiene que tener humildad, tiene que saber dar las gracias y saber hacer las cosas y aportar a un país que no es el suyo. No puedes venir con la misma rosca de Venezuela a hacer las trampas o a hacer las cosas aquí porque aquí funcionan. Desde luego. Entonces, ya para despedir, que yo creo que este programa hay que darle... La mayoría de los venezolanos estamos haciendo las cosas bien y venimos a aportar, pero créeme que en cualquier país del mundo hay 20 personas de una nacionalidad haciendo las cosas bien y 2 hacen las cosas mal y te van a etiquetar a todos, porque nos ha pasado a los venezolanos, le ha pasado a los chinos, le ha pasado a los peruanos, en esa coyuntura que estamos viviendo. Entonces el venezolano tiene que saber hacer las cosas porque no estamos en casa, estamos fuera de casa. Vale, que me parece bien a mí. Solo cerrar con algo, Isidro. Usted cierra. Solo decir que yo estoy de acuerdo contigo en lo último, que hay que venir a hacer las cosas bien y que muchas veces el peso es importante o incluso doble porque los países tienen el derecho, con esto quiero cerrar, los países tienen el derecho a realizar legítimamente limitaciones a, por ejemplo, el derecho a emigrar. Lo que ha hecho Chile es totalmente legítimo. Usted puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, le puede parecer más rígido, le puede parecer más morigerado, quizá usted lo quiere estructurar de una manera distinta, pero de que existe legitimidad, de que existe el derecho a realizar una limitación, es posible. Y Chile lo está haciendo, lo que está tomando un camino, digamos, que puede usted estar o no de acuerdo, pero que es correcto desde el punto de vista de la estructura, desde el punto de vista de los principios, desde el punto de vista normativo. En ese sentido, creo yo que esta marcha no contribuye, ¿bien? Porque lo que hay que realizar es permitir la inmigración, pero con los límites para poder establecer lo que tú planteas. Que las personas que llegan acá lleguen realmente a aportar. Como por lo demás, en mi opinión personal, no me cae duda que la gran mayoría abismante de personas lo está haciendo ahora actualmente. Un placer. Bueno, nosotros nos despedimos acá de Sin Fronteras con el abogado Juan Carlos que nos hace este aporte, gracias a la gente de High Focus. Recuerden seguirnos por las redes sociales, @sinfrontera.cl. Las de Juan Carlos van a salir aquí. Van a salir acá. Igual las quiero recordar. Acuérdense, contacto @desafiolegal.cl y @Grupo Desafío Legal. Escríbanos ahí, por favor. Estamos respondiendo con la mayor celeridad posible. Hay mucha gente que nos está escribiendo, estamos tratando de responder con la mayor celeridad. ¿Bien? Así que por favor no dejen de escribir. Gracias a Chile por darnos esta oportunidad y a los venezolanos sigamos haciendo las cosas bien para aportar y darle las gracias a este país de la manera correcta. Yo soy Lucendi, esto es Sin Fronteras, ahora somos más. Canal Vive presentó con el auspicio de Arepas en Chile, como hecho en casa. Águila Express, con nosotros tu encomienda de que llega, llega. Hipermalt, el auténtico sabor de la malta, ha llegado a Chile. Smoothies, ven a disfrutar Smoothies y Milkshake. Entre panas, los más ricos sándwiches para compartir. Mr. Chef, la fusión perfecta entre Venezuela y México. Macizos, ven a conocer y disfrutar Macizos Fast Food. Sabor andino venezolano, el auténtico sabor de Venezuela. El Vino Tinto, el primer periódico venezolano en Chile. Station Burger, tu estación de trenes favorita. Academia Dara, Gabriela Quesada. IC, Academia Internacional de Ciencias Integrativas. Sido Boutique, para vestir con estilo y elegancia. Sin Fronteras.